Reflexión sobre el significado de miércoles de ceniza. La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. 40 días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. Las palabras que se usan para la imposición de ceniza son: concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Origen de la costumbre. Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio, y los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación, el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad, vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. En el año 384, la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. También fue usado el periodo de Cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo la noche de Pascua, imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno. La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí en la tierra se acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nuestra vida, solo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, de querer tener amistad con Dios. La ceniza se le impone a los niños y a los adultos. Significado del carnaval al inicio de la Cuaresma. La palabra carnaval significa adiós a la carne, y su origen se remota a los tiempos antiguos en los que por falta de métodos de refrigeración adecuados, los cristianos tenían la necesidad de acabar antes que empezara la Cuaresma con todos los productos que no se podían consumir durante ese periodo, no solo la carne, sino también leche, huevos, etc. Con este pretexto, en muchas localidades se organizaba el martes anterior al miércoles de ceniza fiestas populares llamadas carnavales, en los que se consumían todos los productos que se podrían echar a perder durante la Cuaresma. Muy pronto empezó a degenerar el sentido del carnaval, convirtiéndose en un pretexto para organizar grandes comilonas y para realizar también todos los actos de los cuales se arrepentirían durante la Cuaresma, enmarcados por una serie de festejos y desfiles en los que se exaltan los placeres de la carne y fiestas paganas de la forma exagerada, tal como sigue sucediendo en la actualidad en los carnavales de algunas ciudades o otros países como en Río de Janeiro y Nueva Orleans. El ayuno y la abstinencia. El miércoles de ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 a los 59 años. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día y la abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decir que queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. La oración. La oración en este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios, para poder cambiar lo que necesitemos cambiar de nuestro interior. Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado que nos aleja de Dios, cambiar nuestra forma de vivir
para que sea Dios el centro de nuestra vida. Solo en la oración encontraremos el amor de Dios y la dulce y amorosa exigencia de su voluntad. Para que nuestra oración tenga frutos, debemos evitar lo siguiente: la hipocresía. Jesús no quiere que oremos para que los demás nos vean llamando la atención con nuestra actitud exterior. Lo que importa es nuestra actitud interior. La disipación. Esto quiere decir que hay que evitar las distracciones lo más posible. Preparar nuestra oración, el tiempo y el lugar donde se va a llevar a cabo para podernos poner en presencia de Dios. La multitud de palabras. Esto quiere decir que no se trata de hablar mucho o repetir oraciones de memoria, sino de escuchar a Dios. La oración es conformarnos con Él, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras necesidades. Por eso no necesitamos decirle muchas cosas. La sinceridad que usemos debe salir de lo profundo de nuestro corazón, porque a Dios no se le puede engañar. El sacrificio. Al hacer sacrificios, cuyo significado es hacer sagradas las cosas, debemos hacerlos con alegría, ya que es por amor a Dios. Si no lo hacemos así, causaremos lástima y compasión, y perderemos la recompensa de la felicidad eterna. Dios es el que ve nuestro sacrificio desde el cielo, y Él es el que nos va a recompensar. Cuando ayunen, no aparezcan tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo, ya recibieron su recompensa. Tú cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara para que no vean los hombres que ayunas. Sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Conclusión. Como vemos, la ceniza no es un rito mágico. No nos quita nuestros pecados. Para ello tenemos el sacramento de la reconciliación. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma, para acompañar a Jesús desde su desierto hasta el día de su triunfo, que es el domingo de resurrección. Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a dónde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que nos rodean. En estos momentos, el reflexionar sobre nuestra vida, debemos convertirla de ahora en adelante en un seguimiento a Jesús, profundizando en su mensaje de amor y acercándonos en esta Cuaresma al sacramento de la reconciliación, también llamado confesión, que como su nombre mismo nos dice, representa reconciliarnos con Dios. Y sin reconciliarnos con Dios y convertirnos internamente, no podremos seguirlo adecuadamente. Esta reconciliación con Dios está integrada por el arrepentimiento de la confesión de nuestros pecados, la penitencia y finalmente la conversión. El arrepentimiento debe ser sincero, reconocer que las faltas que hemos cometido, como decimos en el yo pecador, en pensamiento, palabra, obra y omisión, no las debimos realizar y que tenemos el firme propósito de no volverlas a cometer. La confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento de nuestras faltas, por sí mismo no las borra, sino que necesitamos para ello la gracia de Dios, la cual llega a nosotros por la absolución de nuestros pecados, expresada por el sacerdote en la confesión. La penitencia que debemos cumplir empieza desde luego por la que nos imponga el sacerdote en el sacramento de la reconciliación, pero debemos continuar con la oración, que es la comunicación íntima con Dios, con el ayuno, que además del que manda la Iglesia en determinados días, es la renuncia voluntaria a diferentes satisfactores, con la intención de agradar a Dios y con la caridad hacia el prójimo. Y finalmente la conversión, que como hemos dicho es ir hacia adelante, es el seguimiento a Jesús. Es un tiempo de pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo,
pero es también un tiempo de perdonar a todos los que de alguna forma nos han ofendido o nos han hecho algún daño, pero debemos perdonar antes y sin necesidad de que nadie nos pida perdón. Recordemos, como decimos en el Padre Nuestro, muchas veces repitiendo sin meditar en su significado, que debemos pedir perdón a nuestro Padre, pero antes tenemos que haber perdonado sinceramente a los demás. Y terminemos recorriendo al revés nuestra frase inicial, diciendo que debemos escuchar y leer el Evangelio, meditarlo y creer en él, y con ello convertir nuestra vida, siguiendo las palabras del Evangelio y evangelizando, es decir, transmitiendo su mensaje con nuestras acciones y nuestras palabras. Amén, amén, amén. Que tengan un feliz miércoles de ceniza.